Mande. El día de Tadeo. Ah, muy bien. Que mi día ya pasó, creo que fue el anterior viernes. Ah, ok. Bueno, niños, vamos a iniciar hoy miércoles 4 de noviembre del 2020 con la materia, hoy vamos a ver ciencias naturales. ¿Con qué planta me identifico? Es la pregunta del trayecto alfa. Estamos en el valor responsabilidad y pues su frase es cumplir con el deber aceptado. A ver, ¿qué me dijeron ayer acerca de la frase del valor responsabilidad? ¿Qué ejemplo me dieron ayer? Ejemplo era, por ejemplo, en un niño las tareas, en un adulto, pues tener un hijo o algo así, tienes que asumir la responsabilidad. Y muy bien, asumir la responsabilidad. Si es un alumno, Maestra, pues las tareas, ¿verdad? Maestra, ¿puedo ir al baño? Sí, mi amor. Entonces, si es un adulto, ganas de morder. Un adulto tenemos más responsabilidades, ¿verdad? Y hay que asumirlas cumpliendo, ¿verdad? Cumpliendo con el deber, siempre. Muy bien, vamos a continuar entonces. Hoy vamos a ver ciencias naturales. A ver, niños, ¿qué significa para ustedes el ciclo de la vida? ¿Qué entienden? Es como por va, ciclo? A ver, va como procediendo el tiempo y la especie a la que sea o algo así. a ver, permíteme. Va Carmina y evolucionando. luego Raúl. A ver, Carmina, te escuchamos. Por ejemplo, si es un animal, pues que va poniendo el procedimiento de cómo va creciendo y cómo va cambiando y así, o sea, su Muy bien. ciclo, El hasta desarrollo. que ya está muy, como un desarrollo. ¿Hasta que ya está qué? Hasta que ya está más grande y pues ahí ya se termina. Muy bien, Carmina, muy bien. A ver, ahora vamos a escuchar a Raúl. Raúl. Que es como que, por ejemplo, un gusano se lo come algo y por ejemplo, un águila se come un gusano, pues así, ¿no? Y que se come el águila y todo eso. Ah, muy bien. ¿Quién se va comiendo a quién, verdad? Por ejemplo, a la planta, ¿quién se la puede comer? Un gusanito. ¿Y al gusanito quién se lo puede comer? Un pájaro. Podría ser un pájaro, ¿verdad? ¿Y a un pájaro quién se lo podría comer? Un gato. Un gato podría ser. ¿Y a un gato quién se lo podría comer? El perro. Un águila, un león, un tigre, bueno, es como una cadenita, me das a entender, ¿verdad, Raúl? Sí. Muy bien. Ahora, Sí, ¿cuánto tiempo creen ustedes que las plantas viven y los animales? 50 años o más. Las plantas, por 50 ejemplo, ¿cuántos años o cuánto tiempo pueden vivir? Unos árboles, más de 200 años. Muy bien. Sí, pero Y si tienen el cuidado. todas las plantas pueden vivir al mismo tiempo. No, es dependiendo de la... No, es dependiendo del dependiendo. clima y la planta. Muy Por bien. ejemplo, ¿Y los en mi animales, patio niños? tenemos un pinito. Pues es dependiendo del clima en el que esté y los cuidados que tenga. Por ejemplo, un perro que lo alimentan y siempre está protegido. Perros También la raza de los, o sea, un perro, por ejemplo, una raza puede vivir unos años y otra raza otra. Depende también, ¿verdad? Muy bien. Sí. Muy bien. Bueno, entonces los seres vivos cumplen un proceso llamado ciclo de vida en el cual nacen, crecen, se reproducen y mueren. El promedio de vida de las especies es variable, o sea que varía, así como dicen ustedes, depende. Eso quiere decir que varía, ¿verdad? Es variable, pues existen millones de ellas. En general, el tiempo que vive una planta o un animal depende mucho directamente de cada especie. Como dice Raúl, depende de la raza de los perros, por ejemplo, él mencionó. Entonces, en las plantas, en los animales, depende de la especie, ¿verdad? Habrá animales que pueden vivir más de 20 años y habrá animales que pueden vivir un día, 3 días, etcétera. Un mosquito, por ejemplo,
que ahorita estuvieron comentando a Brian acerca de los mosquitos, que ya empieza a haber mosquitos, y le digo porque los mosquitos son del calor. Entonces, un mosquito, por ejemplo, ¿cuánto tiempo creen ustedes que pueda vivir? Al menos 2 días. 3 días. Un día. como Un máximo día, 5 días. mientras no lo matamos así, ¿verdad? Cuando nos molesta. Muy bien, entonces depende. Depende mucho del animal, de la especie, son muchos factores los que depende para que un ser vivo pueda vivir. Pues, como unos 10 días más o menos, porque también las plantas se comen o las También, muy bien. algo así, comen. Perfecto. Vamos a continuar. Maestra, como la planta Ma- carnívora que vimos ayer, eso se lo come. Ah, muy bien, es cierto. Muy bien, vamos a ver ahora el ciclo de la planta, ¿sí? Vamos a hablar de las plantas. El ciclo de vida de las plantas varía según su especie, desde su nacimiento hasta su muerte. El de las plantas con flores incluye 8 etapas. Vamos a ver 8 etapas o características de las plantas que tienen flor, porque ya saben que no todas las plantas tienen flores, ¿verdad? Bueno, vamos a leer y aquí voy a pedir un participante con la primera imagen. A ver, quiero aquí, Luis, ¿me puedes ayudar con la lectura? Por favor. Ok. La germinación es el proceso que en las semillas pasan de un estado de reposo o latencia a un activo. Las semillas comienzan a hidratarse y desarrollarse cuando la temperatura y humedad son adecuadas. Además necesitan la luz del sol, el oxígeno y el dióxido de carbono del aire. Muy bien, gracias Luis. Entonces, eso es la germinación. ¿Ustedes en alguna etapa de su vida han hecho una germinación en un frasquito? Sí, ¿Cuándo? en el kinder nos pusieron a hacer en el kinder. uno de esos y mi papá me dijo que germinara. Muy bien. Maestra, hablando de eso, mi hermana tiene un... Ah, muy bien, está germinando. Yo iba a hacer uno y me salió mal. Ah, muy bien, porque a lo mejor lo regaste mucho o le echaste mucha agua o no le echaste casi agua. Entonces, en un frasquito ponen una semillita o varias semillitas, ¿verdad? Lo hacen en preescolar y también lo hacen, creo, en primero de primaria, ¿verdad? Y ahí van viendo ustedes cómo va creciendo, cómo se va desarrollando la plantita. Entonces, la germinación es el proceso en que hay un micrófono que hace mucho ruido. Les encargo que lo apaguen, por favor. Bueno, gracias. Es el proceso en que las semillas pasan de un estado de reposo o latencia a uno activo. De reposo quiere... A ver, cerramos micrófonos. Es Yarek. Yarek, cierras el micrófono, mi amor, por favor. Gracias. Entonces, las semillas, un estado de reposo es cuando la semillita está pues en un lugar seco, ¿verdad? Entonces, cuando ya lo ponen a germinar con tierrita o con un algodón húmedo, ya empieza a tener actividad, a crecer, a salir sus brotitos. Las semillas comienzan a hidratarse cuando les colocan agua y desarrollarse cuando la temperatura y humedad son adecuadas. Además les tiene que pegar la luz del sol, tienen que tener oxígeno como airecito, que no esté en un lugar muy oscuro ni con poco aire, ¿verdad? Y que haya dióxido de carbono, ¿verdad? Del aire. Por ejemplo, ustedes en sus casas, me imagino que sus mamás, o a lo mejor algunas o no todas, tienen plantas. Hay plantas que son del sol, hay plantas que son de la sombra, ¿verdad? Maestra, y tiene que ser luz natural, ¿no? O sea, no puede ser así de una luz. Tiene que ser luz natural, muy bien. Por ejemplo, si son plantas que son de sombra, tienen que tenerla cerca de una ventana o sacarla o que les pegue la luz abrir la puerta y que les pegue entre poquito el sol. Esa es la luz natural del sol, ¿verdad? No la luz del foco. Entonces, todas las plantas requieren de diferentes cuidados. Entonces, hay plantas de sombra, hay plantas de sol, etcétera.
de media sombra, le dicen abajo de un árbol, que les pegue por las mañanas a lo mejor sol y por las tardes ya tenga sombra. Entonces hay que tener cuidado, por eso a veces se nos pudren, se nos secan, porque no las estamos moviendo o no las estamos dando el cuidado que requieren. O son plantas de poca agua, o son plantas de mucha agua, etcétera, ¿verdad? Entonces siempre hay que preguntar o investigar cómo podemos cuidar esa planta para que crezca y esté bonita. Maestra, Mande. hay un árbol aquí en la casa de mi nana, porque estoy acá, Sí. que ayer me estaba diciendo que tiene 20 años y está bien grande, o sea, tiene el tronco, está grueso. Ah, pues entonces lo ha cuidado muy bien porque ha vivido mucho. A ver, Cristóbal, ¿tú me ayudas a leer la siguiente imagen, por favor? Sí. La etapa del crecimiento de una planta joven abarca el desarrollo de la plántula desde que germina la semilla hasta que se desarrollan las primeras hojas de la planta. Muy bien, esa es la plántula. Gracias, Cristóbal. Desde que germina la semilla, quiere decir que ya empieza a salirle el primer brotito, ¿verdad? Empiezan a salirle brotitos a la semillita. Desde que germina, ¿hasta dónde dicen? Hasta que se desarrollan las primeras hojas, que empiezan a salir las hojas. Esa es la plántula, ¿verdad? Vamos a continuar entonces con la siguiente lectura. Brian, ¿me ayudas, por favor? El florecimiento abarca desde el desarrollo del capullo floral, cuando las hojas aún no han abierto sus pétalos hasta que se marchitan. Muy bien, gracias, Brian. Entonces, ese es el florecimiento desde el desarrollo del capullo floral. Capullo es cuando está cerradito, como un conito, como un globito verde, y se empieza a abrir como en gajitos. Ese es el capullo, cuando ya empieza a salir la flor, ¿verdad? Cuando las flores aún no han abierto, todavía no abren sus pétalos, todavía, ¿sí? Hasta que se marchitan. Entonces, desde que la flor empieza a salir del capullo hasta que se marchitan, se llama florecimiento, que es una flor, pues, que nació una flor y está creciendo, se está desarrollando hasta que llega, termina su ciclo y se marchita y se empiezan a caer sus pétalos, o simplemente se seca ahí en el tallito, ¿verdad? Bueno, muy bien. Vamos a continuar con la polinización. Raúl, ¿me ayudas, por favor? La polinización es el paso del polen del aparato masculino al femenino. Puede ser zoofila, cuando animales como insectos o pájaros transportan el polen a las plantas femeninas, anemofila, anemófila. Si el polen es trasladado por el viento, hidrófila. Cuando el polen viaja por corrientes de agua y autopolinizante. Cuando el polen de los estambres cae en el estigma de la misma planta. Muy bien, gracias, Raúl. Entonces, esa es la polinización. Tiene diferentes nombres. Depende de cómo es transportado el polen, ¿verdad? Sí, el polen es el aparato masculino, o sea, el polvito que tienen las florecitas, ese es el polen. Es como los espermatozoides en el hombre, son células masculinas, ¿sí? Entonces, dice, puede ser zoofila, cuando animales como insectos o pájaros transportan el polen a las plantas femeninas. Por ejemplo, las abejas transportan el polen de una planta a otra. Se lo quitan a una o otros pajaritos, ¿verdad? Lo transportan y lo llegan y entre sus patitas ahí lo llevan pegado
y llegan a la otra, a una planta femenina y ahí queda, y ahí empieza a unirse, ¿verdad? Con los estambres. También puede ser anemófila. Anemófila si el polen es transportado por el viento. Cuando hace mucho viento, se desprende el polen de las flores y va y cae a flores femeninas, ¿verdad? Puede ser hidrófila, cuando el polen viaja por agua. Hidro quiere decir agua. O autopolinizante, cuando el polen de los estambres cae en el estigma de la misma planta. Cuando en la misma planta se poliniza, ¿sí? En la misma planta. Auto quiere decir. Muy bien, vamos a continuar con las otras 4 porque decían que eran 8. A ver, la cumpleañera, ¿me ayuda la cumpleañera a leer, por favor? Carla, ¿estás? La fertilización se da dentro del ovario de la flor, que se encuentra en el pistilo en el que se unen el gameto masculino, polen, y el gameto femenino, óvulo, después de la polinización. Muy bien, gracias. Eso es la fertilización, ¿verdad? Cuando el gameto masculino, que viene siendo el polen, se une con el femenino, que viene siendo el óvulo, ¿verdad? Así como lo que pasa en los seres humanos también. La fecundación se llama, los seres humanos se llama la fecundación, cuando un óvulo fecunda un óvulo, un espermatozoide fecunda un óvulo. Pero en las plantas se llama fertilización, ¿sí? Cuando un gameto masculino como el polen se une con el óvulo después de la polinización. Vamos a continuar aquí. A ver, ¿me ayuda aquí Valentina, por favor? Protectoras, los estambres de la flor desaparecen, los pétalos se secan y caen, y la flor se transforma en fruto, el cual protege a la semilla. Cuando un fruto cae al suelo o un animal se lo come, la semilla se dispersa y pueden germinar nuevamente como lo que continúa el proceso de germinación. Muy bien, y así continúa, gracias Valentina, y así continúa el proceso de germinación, ¿verdad? Cuando cae la semilla y nuevamente puede germinarse. A ver, me va a ayudar ahora con la lectura Romina, dije, ¿verdad? Adelante, Romina. El decaimiento ocurre cuando la planta no puede reproducirse, porque ya pasó por los procesos anteriores. Después de nacer, alcanzar la madurez y reproducirse, viene el decaimiento para continuar con la etapa final. Muy bien, gracias. ¿Qué quiere decir decaimiento? ¿Qué entienden ustedes ahí? Que se cae. Que se cae. Que ya, o sea, ya no puede reproducirse, ¿verdad? Porque ya pasó ese proceso. Ya pasó por varios procesos. Entonces, ya como que ya cumplió con su deber la planta, ¿verdad? Porque nació, se desarrolló, quiere decir que alcanzó la madurez, se reprodujo y al final viene el decaimiento. ¿Qué quiere decir? Al final viene el decaimiento, que ya va para abajo, ¿verdad? Que ya está a punto de morir, de marchitarse, de secarse, ya se le acabó
su ciclo, ¿verdad? A la plantita. Y llega a una etapa final. Así están las cosas. Vamos a continuar ahora con Ricardo. ¿Me ayudas con la última, por favor? Sí. La descomposición de la etapa final de la vida de las plantas. Cuando mueren, una planta se seca o se pudre y los restos se reintegran a la tierra para que sean usados por otros seres vivos. Muy bien, gracias. Ahí ya está la planta descompuesta. Ya está en su etapa final. Ya no tiene vida. Ya se murió, ¿verdad? Se secó o se pudrió. Entonces los restos, dice, se reintegran a la tierra. O sea, se quedan ahí, se deshacen, las hojas se hacen polvito y otros seres vivos pues pueden aprovecharla. Por ejemplo, los pajaritos comerse las hojitas secas, los gusanitos, o simplemente se desintegra en la tierra, ¿verdad? Muy bien. Vamos a continuar con la siguiente imagen. Las plantas sin flor tienen diferentes formas de reproducirse. En este grupo se encuentran las coníferas, consideradas los árboles más altos del planeta, pues algunos sobrepasan los 90 metros de altura. Estos árboles producen piñas con escamas para reproducirse. La germinación de las coníferas empieza con una semilla que se transporta por el aire hasta entrar en contacto con la tierra, donde el embrión germina y comienza a crecer. Posteriormente surgen las raíces y la plántula. Al desarrollar sus raíces y hojas, se convierte en un árbol en crecimiento que una vez que alcanza su estado de madurez, produce piñas. ¿Sí saben cuáles son las piñas? Sí, Que dan en sus árboles. como Esas que parecen como Cafés que parecen como madera. cositas, así, bolitas. Es como, A ver, es chiquita, así como que tiene como que escamas. Y sí, es así como que Y parece piña. cafecita. Pues es una café. Y de hecho viene en la temporada de invierno, se utiliza mucho en Navidad, ¿verdad? Para Yo tengo una decorar, segunda de plástico. para los Sí. árboles. Muy bien. Pues, Maestra, aquí están, miren las piñas. ¿Ven qué bonitas? Maestra, sí, Y el bolito tiene de eso. Mi mamá tiene piñas para decorar en Navidad. Ah, muy bien. A ver, aquí me va a ayudar Mariana. Mariana, ¿me ayudas a leer, por favor? Las piñas masculinas generan polen en sus órganos sexuales llamados microparagios. Las piñas femeninas producen óvulos en los órganos sexuales llamados migasporangios. Cuando el polen y el óvulo entran en contacto, se forma el embrión y después la semilla. Muy bien, muchas gracias, Mariana. Entonces, ahí están las piñas, ¿sí? Masculinas y femeninas y los órganos que producen, ¿verdad? Entonces dice que cuando el polen y el óvulo entran en contacto, se unen, se forma el embrión y después las semillas. Y ahí están las piñitas. A ver, aquí me va a ayudar Karina, por favor. Al madurar las semillas, el cono femenino se abre, entonces el viento las transporta al suelo para comenzar un nuevo ciclo de la vida. Muy bien, gracias.
Entonces cuando maduran las semillas, el cono femenino se abre, entonces el viento las transporta al suelo, caen y así empieza un nuevo. Ya al caer al suelo, pues ya empieza a crecer otra plantita, porque se adhiere con la tierra, con la humedad, y crece otra planta. Inicia un nuevo ciclo de vida, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar con ahora el ciclo de vida de las plantas según su tiempo. Yo voy a leer la primera y luego voy a pedir ayuda. El ciclo de vida de las plantas anuales es corto. Por eso también se les llama plantas de estación, pues viven solo una estación del año. Su principal característica es que liberan muchas semillas y con esto logran sobrevivir. Son ejemplos de estas plantas la amapola. Esa que está ahí es la amapola. Hay petunia, el girasol, la lenteja, arroz, soya, avena, trigo y violeta. Estas plantas nada más duran una estación. Por ejemplo, las petunias que a mí me gustan mucho son del frío, son del invierno. Empiezan a venderse en los últimos de noviembre y en los jardines vamos a ver muchas petunias. ¿Por qué? Porque dura nada más el frío. Ya cuando empieza a hacer calor, pues ya se marchitan, se ponen bien feas y se secan. Entonces, esas son anuales, se le llama, porque son de temporada. Son de temporada, ejemplo, nada más sirven una estación. Por ejemplo, A ver, si les ponemos, mande. si les ponemos estas plantas subsisten 2 temporadas. En la primera se desarrollan y en la siguiente florecen y producen fruto. Algunos ejemplos de plantas bianuales son perejil, espinaca, zanahoria, pensamiento, digital, minutiza y campanula. Muy bien, gracias Raúl. Entonces las bianuales duran 2 temporadas, o sea, 2 estaciones, ¿verdad? Y por último vamos a ver las perennes. Aquí me va a ayudar Antonella, por favor. A este grupo pertenecen plantas más resistentes en varios años. Se dividen en plantas de hojas caducas, que renueven sus hojas cada año, y de hojas perennes, las cuales se mantienen varias temporadas. Son plantas perennes la azucena de porcelana, la margarita africana y todos los árboles y arbustos, como el pino, el nogal y el castaño. Muy bien, gracias Antonella. Entonces, niños, en las perennes son las que viven varios años, como los árboles, ¿verdad? Muchos árboles como el pino, el nogal, el castaño, entre otros. Hay muchísimos más. Sí, qué bonitas imágenes, ¿verdad? Qué bonitas las flores. Bueno, sí. Ahora vamos a trabajar en el libro lo que son la página 22, 23 y 24, por favor. El hipocampo o caballito de mar es uno de los animales cuya forma corporal es muy original. Rodeado de varios anillos óseos, el cuerpo del hipocampo posee además una cola prensil, un hocico largo y una corona de 5 puntas sobre su cabeza. Otra característica llamativa es su capacidad de nadar en posición vertical, gracias a la aleta dorsal que lo propulsa y que puede sostener su cabeza en ángulo recto al cuerpo, lo que lo hace único entre los peces. Mide hasta 25 centímetros y tiene una vida bastante sedentaria. Para reproducirse, la hembra deposita los huevos en una bolsa que tienen los machos en su abdomen. Allí se incuban durante 2 o 3 semanas hasta que nacen.
Luego, esa bolsa se usa para llevar a las crías. Las especies más pequeñas viven aproximadamente 1 año. Las más grandes, entre 3 y 5 años. Ahí está la lectura, niños. Qué interesante, ¿verdad? Las características, la vida del hipocampo. Bueno, ya leímos, ahora vamos a responder. Cambia el nacimiento porque ahí nacen en 2 semanas, los bebés nacen como en 40 y tantas semanas, ya no me acuerdo. ¿De qué estás hablando, Cristóbal? Del nacimiento, porque tienen diferentes fechas. Por ejemplo, ellos 3 semanas. Ellos 3 semanas duran en nacer y una persona dura 9. ¿Cuántos? Ah, no, 9 meses. Ah, no, todos los seres vivos tenemos diferentes tiempo para nacer, ¿verdad? Pero por depende. Bueno, vamos a ver, niños, el hipocampo es capaz de nadar verticalmente gracias a qué. A ver, déjenme leer los incisos. Inciso a los anillos óseos que rodean su cuerpo. Inciso B, a su aleta dorsal. Inciso C, a una corona de 5 picos sobre su cabeza. Inciso D, a la bolsa que tienen en su abdomen. B. ¿Qué letra es? B. A su aleta dorsal. Entonces, esa es la respuesta correcta. Por eso son capaces de nadar verticalmente, o sea, paraditos así. Así como lo ven en la imagen. Vamos a subrayar la letra B. ¿Están bien? Bueno, vamos a seguir con la siguiente pregunta. ¿Qué crees que quiere decir cola prensil? A ver, piensen. O regresen. Que su cola se puede enrollar. Muy bien. Flexible. A ver, ¿cómo dijiste, Raúl? Que su cola se enrolla. Se enrollan o se agarran, se sostienen, ¿verdad? O puede agarrar agarran algo con la cola o se sujetan con la cola, ¿verdad? Se detienen, se sujetan. Anoten. Anoten la respuesta, por favor. ¿Qué página es? Muy bien, la siguiente pregunta. ¿Qué otro animal recuerdas que tenga una bolsa en el abdomen? Canguro. Canguro. Muy bien, Sebastián. ¿Lo anota, Sebastián, por favor? Anótalo arriba, mi amor, arriba. A ver, es arriba, la pregunta de arriba. Mientras Sebastián anota su respuesta, vamos a describir cómo empieza la vida de los caballitos de mar. O sea, del ¿Es con C, no? Sí, con Y C. en inglés es con... Sí, Sebastián, nada más corrige la C. Y la A, cierra la A, por favor. Entonces vamos a describir cómo empieza la vida de los caballitos de mar. A ver, ¿cómo empieza? ¿Cómo inicia a vivir un caballito de mar? En la bolsa. Naciendo. ¿Cómo? ¿En qué de la bolsa? Escuché algo de la bolsa. Ricardo ¿Qué fue. dijiste, Ricardo? Y cuando A ver, no te escucho. no se me escucha. Sí, se escucha, no sé cómo se tapaba el micrófono. A ver, no escucho, no lo escuché. Que la A madre ver. deposita los huevos en la bolsa del padre. Ah, muy bien. ¿Cómo? Que la madre, así Deposita empieza. Cuando la madre, ¿qué? Deposita los huevos en la bolsa del macho, ¿verdad? Así anotamos. Así empieza la vida de los caballitos de mar. Ahí empieza, cuando ya empieza la fecundación. Ahí se produce una fecundación. Y ahí se incuban los huevos. Ahí los va a traer los huevecillos el macho en su bolsa durante 2 o 3 semanas hasta que ya nacen, ¿verdad? ¿Qué ponemos en describir cómo empieza la vida de los caballitos de mar? Ahí está, sí.
Bueno, voy a borrar y vamos a irnos a la página siguiente. En la página, nos vamos a la página 23. Primero vamos a leer el ciclo sin fin. El ciclo sin fin. Todos los seres vivos tienen rasgos en común. Plantas, animales y seres humanos compartimos muchas características. ¿A poco no te has preguntado en qué te pareces a un árbol grande y fuerte? ¿O cómo es que tú y un caballito de mar pueden compartir algunos rasgos? Pues es una reflexión súper interesante. Todos los seres vivos nacemos y también morimos. Pero no te pongas triste, nos falta un buen recorrido aún. Al ciclo que incluye el nacimiento y la muerte se le conoce como ciclo de vida. Es donde estamos todos y del que todos somos parte. Podemos decir que es sin fin porque todas las especies buscan preservarse. Por eso siempre intentarán dejar descendencia. Dejar descendencia es como dejar hijos, ¿verdad? Vamos a subrayar lo que yo les voy a... vamos a subrayar. Por favor, subrayamos nada más eso, lo que es el ciclo de vida. Desde el nacimiento hasta la muerte. Todo eso es lo que pasa. Nace, crece, se reproduce, se desarrolla y muere. Muy bien. Ahora sí, nos vamos a regresar. Dice, mira a tu alrededor, hay muchos seres vivos, ¿no? ¿Sabías que te pareces a todos de alguna forma? Desde tu mejor amigo hasta el mosquito que no te deja dormir en las noches. ¿Sí? ¿Verdad, Brian? Sin querer iniciamos hablando de los mosquitos. Bueno, número 2, vamos a realizar la actividad número 2. Van a escribir las partes del ciclo de la vida de todo ser vivo. Van a usar la información de tu indagación. ¿Qué pasa? ¿Cómo inicia un ciclo de vida, niños? Nacimiento. ¿Con qué? ¿Con qué etapa? Los gusanos. ¿Con qué? Los gusanos. No. Fecundación. No, pero después de la fecundación, ¿qué pasa? Sale el embrión. Nacimiento. Nacimiento. ¿Quién dijo nacimiento? Ah, Mariana. Mariana, tú dijiste la palabra nacimiento. Sí. Ah, ¿la notas, por favor, Mariana? Nacimiento. Aquí, ese sería en el número 1. Ese sería el número 2, el número 3 y el número 4. Así empieza el ciclo de la vida, con el nacimiento. Después, ¿qué sigue? Nace. ¿Qué más? Crece. Entonces, ¿cómo le pondríamos, Romina? A crece. Crecimiento. Muy bien. ¿Lo anotas, por favor, Romina? Después de crecer, ¿qué pasa? Cuando tienen hijos. Reproducción, algo así. Se reproducen, sería la reproducción. ¿Quién dijo reproducción? Creo que Joel. Yo. ¿Quién? Cristóbal. Anota, Cristóbal, por favor, la palabra reproducción en el número 3. ¿no? Ajá, Cristóbal no lo dijo. Fue Yalani. A ver, ¿quién fue? Yalani, es que no me responde. Sí, Pues. Yalani. A ver, Yalani, anótalo, por favor. Ahora Cristóbal no fue. Y por último, ¿cómo termina el ciclo de la vida? Muerte. La muerte. Con la muerte. Raúl, ¿lo anotas, por favor?
Vamos a continuar con el ejercicio número 4 de la página 24. Dice, no todos los seres vivos experimentan el ciclo de vida del mismo modo. Las plantas, por ejemplo, pueden vivir muchos años. Maestra, ¿qué página es? Hay árboles más viejos que tus abuelitos. Bueno, vamos a completar el esquema y vamos a responder. Primero, ¿qué pasa? ¿Dónde se encuentra cuando nace la planta? La semillita. No. En el árbol, ¿no? Porque ahí empieza. No, mi amor, el árbol ya es adulto. Maestra, ¿qué página es? La flor. A ver, nace. Maestra. En la actividad número 5 van a escribir una historia en la que cuentes el ciclo de vida de una planta. Una historia, por ejemplo, ¿quién me estaba? Oscar, tú me estabas contando, mi amor, acerca del árbol, que cuando tú naciste, plantaron un árbol. Entonces puedes contar una historia relacionada con tu nacimiento, ¿verdad? Entonces, acerca del ciclo de vida de una planta, porque esa planta tuvo un ciclo de vida y si no se ha marchitado, no se ha muerto, pues sigue teniendo su ciclo de vida. Puedes contar esa historia. Bueno. ¿Y por qué no cantamos las mañanitas? Ahí dice, el día que yo nací, En la actividad número 6 dice, sal con tus compañeros al jardín, pero no vamos a poder, pero podemos hacerlo solos, ir al jardín de su casa y cada uno elegir una planta, la vas a dibujar y vas a describir su ciclo de vida. Maestra, yo no tengo que salir al jardín porque por mi casa hay un montón de plantas. ¿Hay qué? Hay plantas. Yo lo tengo aquí por en eso, mi pues, es el jardín de tu casa. Bueno, niños, y con esta actividad vamos a terminar la clase de Ciencias Naturales del día de hoy. ¿Está bien? Yes. Ya que terminen las operaciones que están en pantalla, me las van a mandar. Es una evidencia de trabajo en clase, lo que son las operaciones básicas de hoy, miércoles 4 de noviembre. ¿Está bien? Ya todas las copiaron, Okay. ¿verdad? Y algunos ya Sí. las terminaron. Muy bien. Entonces me van a mandar la evidencia. ¿Está bien?